Buenas tardes, amados hermanos. Ya estamos en nuestro estudio de doctrina cristiana y vamos a compartir aquí con los hermanos que están por Zoom. Los que nos ven queremos dejarles saber. También hay hermanos que participan por medio de Zoom y voy a compartir el estudio con ellos para poder iniciar. Estamos en el tema del pecado y como hemos visto, qué profundo es este tema, ¿verdad? Es del libro, sí, es del libro. Entonces, estamos en la página 126, el apartado B, el pecado original y el pecado actual. Ya lo hemos tocado de paso, pero ahora lo vamos a ver de manera más puntual, de manera directa, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. A modo general, el pecado se divide en original y actual. ¿Qué es el pecado original? Bueno, en virtud de la relación que poseen con Adán posterior a la caída, todos los seres humanos nacen en un estado y condición de pecado. Recuerden que esas palabras nos refieren a lo que ya hemos aprendido. ¿Cómo es que tenemos una relación con Adán? Pues porque él es nuestro padre natural, pero también nuestro padre federal o pactual, nuestro representante en el pacto. Debido a ello, como él cayó y su pecado afectó a él y a toda su posteridad, todos nacemos en un estado y condición de pecado. A este estado se le llama pecado original y es la raíz interior de todos los pecados actuales que corrompen la vida del ser humano. Entonces, nuestro estado es que heredamos el pecado original y de allí brotan los pecados actuales, es decir, los pecados que cometemos en la práctica. Pero como veremos más adelante, los pecados actuales que cometemos como resultado del pecado original que heredamos de nuestro padre Adán, no solamente son las acciones externas, sino también las internas. El pecado original contiene dos elementos. La culpa original, ¿ok? Ese es el primero. Déjenme hacerlo un poco más grande la letra para que los hermanos puedan mirar mejor. Ahí está. La culpa original. Eso significa que la culpa del pecado de Adán nos es imputada. Recuerden que no solamente somos pecadores y cometemos pecado, sino en primer lugar somos culpables delante de Dios por nuestro estado. ¿Qué significa que nos es imputada la culpa, hermanos? A ver, ¿quién recuerda? La heredamos, nos es sí, nos es puesta, nos es dada, pero recuerden que esa palabra tiene la idea de que como Adán era nuestro representante en el pacto, entonces tiene un tono legal, ¿verdad? Imputada quiere decir que se nos es atribuida. ¿Y quién nos atribuye el pecado original? La culpa, ¿quién? Sí, es en virtud de Adán, pero ¿quién es el juez? No, Dios. Dios es el juez. Dios, correcto. Y entonces Él nos atribuye y nos dice, ustedes son culpables en virtud de la relación que tenemos con Adán. Dado el hecho de que Adán pecó en calidad de representante nuestro, somos culpables en él. ¿Ya vieron? Eso significa que el estado en que nosotros nacemos es de violación voluntaria de la ley y por consiguiente somos por naturaleza dignos de castigo. Los arminianos del siglo XVII y los defensores de la teología liberal moderna niegan que el pecado original incluya la culpa. ¿Recuerdan que hablamos de eso?
que hay ciertos grupos cristianos como los arminianos y otros teólogos liberales, que significa personas que niegan la palabra de Dios y solamente toman lo que les conviene. Pero hay grupos que dicen, ok, sí somos pecadores, pero no somos culpables. El pecado original significa que ya nacemos siendo pecadores, pero no tenemos culpa. Pero de acuerdo con la Escritura, nuestro estado de pecado es inseparable de la culpa, de la culpabilidad. Entonces, se nos imputa, se nos atribuye o heredamos no solamente el estado pecaminoso, sino también la culpa original. Eso es lo que vemos allá en Romanos 5, del 12 al 19. Vamos a mirarlo rápidamente. Ya lo hemos leído en otras ocasiones. Pero en el 12, el apóstol Pablo dice, Romanos 5:12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Y en otra parte el apóstol dice, la paga, el castigo del pecado es la muerte. Dice, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, si pasó a todos los hombres, es porque todos los hombres son culpables, por cuanto todos pecaron, en ese caso en Adán. Y así podemos seguir leyendo toda esa sección. Vamos a ver ahora Efesios 2:3. Efesios 2:3. El apóstol Pablo allí dice lo siguiente, hablando de que estamos muertos en delitos y pecados y somos hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿por qué? Por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. ¿Cómo puede ser hijo de ira por naturaleza? Pues eso da a entender que si eres hijo de ira es porque mereces la ira. Y si mereces la ira es porque eres culpable. ¿Ok? Culpable. Entonces la Biblia, aunque unos no lo acepten, nos enseña que somos pecadores, pero también somos culpables. Culpables. Por eso es que Pablo también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es el primer elemento del pecado original. Como dice aquí el doctor Berkov, ¿verdad? Es el estado y condición de pecado que heredamos de Adán y que incluye la culpa original y, en segundo lugar, la polución original, es decir, la corrupción o la contaminación del pecado. Dice, a los descendientes de Adán no solo se les carga con la culpa de este, sino que también heredan de él su polución, corrupción, contaminación, mancha moral. ¿Por qué dice moral? Pues porque la mancha del pecado, pues no es una mancha física visible, ¿verdad? Si ven que tengo una mancha, quiere ser tierra, no es el pecado. Y eso es importante porque el pecado, hemos explicado anteriormente, no es algo físico. El pecado no consiste en el plástico, en la ropa, en las joyas, en zapatos. No, el pecado no está ahí. Dijimos que las cosas no son morales porque no son buenas ni malas. El pecado es algo direccional, espiritual, algo que nos mina y entonces nos inclinamos ¿a qué? A la desobediencia, a la rebelión, a la apostasía. Entonces, esto es muy, muy importante que lo entendamos, que la corrupción, la contaminación es moral. En palabras tal vez más claras,
La contaminación consiste en pensar cosas malas, contrarias a la voluntad de Dios, en hacer ¿qué? Cosas malas. Una buena descripción sería lo que Jesús dice en el Evangelio: del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, la borrachera, el odio, los asesinatos, el orgullo. Todo eso es la corrupción, la contaminación del primer pecado, del pecado original. Pero que quede claro, el pecado no es algo físico que está allí, porque si no lo entendemos así, entonces empezamos a llamarle pecado a lo que no es pecado. Un ejemplo muy clásico es el vino, o una cerveza, o el alcohol. Y la gente casi por un mal entendimiento ve una botella de cerveza y ya piensa que vio al diablo, ¿verdad? No. El vino no es pecado, porque el vino no es una persona moral como nosotros que distingue entre el bien y el mal. Es una cosa creada. ¿En qué consiste el mal? El pecado. En que uno usa el vino para emborracharse. Y así podemos multiplicar los ejemplos para que entonces entendamos que el pecado es algo que está en el corazón. ¿Ok? Entonces, mi hermano Julio tiene una camisa verde. ¿Es pecado que tiene una camisa verde? No, ¿verdad? Ahora, hermano Humberto, ¿qué color es su camisa del hermano Humberto? No lo alcanzo a ver. Negra, es negra su camisa. Pues el negro no tiene nada de malo, ¿verdad? Es un color más en la creación de Dios. Pero la gente cuando ve un gato negro, ¿qué dice? ¡Ay! Pasó el diablo, ¿no? Se dan cuenta que nosotros, si no entendemos que el pecado es algo heredado, es direccional, espiritual, moral, que heredamos de nuestro padre Adán, que se nos ha atribuido legalmente por estar en Adán, entonces vamos a ver, como dice la expresión, moros con tranchetes por cualquier parte. Pero sí podemos decir que eso es malo. No que es pecado, pero sí que es malo. A ver, un ejemplo. El vino. Date cuenta otra. A ver, ¿podemos decir que el vino es malo? Las drogas. Bueno, piénsalo bien. ¿Por qué decimos que la marihuana, la cocaína y todo eso son malas? No porque son malas en sí mismas, sino por el uso que la gente les ¿Qué buen uso da. se le puede dar? ¿Mande, hermano? ¿Qué buen uso se le puede dar? Pues recuerda que la droga, muchas de ellas, yo no soy experto en drogas, ¿verdad? Pero muchas de ellas provienen de plantas que Dios creó. La marihuana es una planta. Pero le causan mal a tu cuerpo. Exacto. ¿Diríamos que la planta es mala? El pecado es la persona que lo creó. Correcto. Es la persona. Lo que tal vez queremos decir, hermana, es que algunas plantas contienen ciertas sustancias que si las consumes puedes tener una reacción alérgica. O mira, un ejemplo que nos sucedió anoche o antenoche. Nuestro perrito Cookie anda atrapando ratones por todos lados. Ya no necesitamos de plata. Y entonces este perro es interesante porque creo tiene un corazón de gato, ¿ok? Atrapa ratones. Pero después se fue atrás de la casa y veíamos que andaba ahí cazando algo y vimos que saltó algo y él le quiso morder. ¿Y qué creen que era? Un sapo. ¿Y qué hacen los sapos para defenderse? Cuando les van a morder sacan una resina, un líquido, ¿verdad? La leche decimos, ¿verdad? Una sustancia lechosa, blanca. Entonces cuando Cookie le mordió, claro, es veneno, ¿verdad? No un veneno súper potente. Y entonces Cookie empezó a sacar espuma o baba, decimos también, blanca, mucha. Y dijimos, se va a morir Cookie. Ahora, ¿el sapo es malo? No es una cosa creada. Pero
refiero es que causan mal. Exacto, pero la diferencia es que esta reflexión es buena porque el mal, podemos distinguir entre mal moral y un mal como consecuencia de sustancias que no debes consumir porque van a dañarte físicamente, por así decirlo. Pero no podemos calificarlas de pecado. No, yo digo pecado. Sí. ¿Verdad? Entonces son cosas que pueden ser buenas o pueden ser dañinas para nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de esas cosas, no son malas en el sentido moral de que sean culpables delante de Dios. Pero eso es importante, ¿verdad? O sea, aunque suena repetitivo, pero es muy, muy importante, porque si no, cuando veas a un sapo, vas a decir, ahí está el hijo del diablo. No, ¿verdad? Si ves el gato negro, es más, si ves al búho o a la lechuza que se paró en tu árbol y ¿saben? En mi pueblo, cuando era chiquito, uno de mis tíos, recuerdo que pasó la lechuza, pobre lechuza, andaba cazando y se paró en un árbol, y para ellos es un pájaro de mal agüero, anuncia cosas malas y ¡pum! Mataron a la lechuza. ¿Se dan cuenta? El pecado no es eso. Muy importante que lo distingamos. Entonces, podemos hablar de cosas de lo malo en dos sentidos, por así decirlo. Moralmente, algo que va en contra de la voluntad de Dios, y si lo haces, te conviertes en culpable por ese acto específico. Pero también podemos hablar de cosas malas en el sentido de que no moral, pero confunde el lenguaje, por eso es que no es correcto decirlo de esa manera. Es algo que te puede dañar, ¿verdad? No lo consumas. No lo consumas, porque te puede dañar, pero no es pecado. Ahora pregunto otra vez, ¿el vino es pecado? No es. Otro ejemplo que sale del Nuevo Testamento. ¿El dinero es pecado? ¿Qué es el pecado? El amor al dinero. ¿Es pecado ser rico? No. Pero Jesús advierte que muy difícil entrará un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque primero, todos somos pecadores y torcemos todo. Y el dinero te da poder y quieres controlar a los demás y te hace sentir autónomo. El problema está en la riqueza o en tu corazón. En tu corazón. ¿Ok? Es muy, muy importante distinguir esto. Hermana Silvia. Quisiera hermanarle, lo que quiere decir es que el lenguaje que usamos cotidiano, está bien usar esa palabra, ¿no? ¿Que está mal? Pues ¿O que es malo? Es malo, que no es malo. Sí. No, o sea, yo creo que el problema con eso es que no soluciona nada, al contrario, agrava la situación porque no distinguimos, hermana. Y entonces, es malo. Eso es malo, ¿no? O no te pongas lentes oscuros porque es malo. Es más, cuando yo crecía en mi pueblo, en serio, yo veía a las personas que venían con lentes oscuros y para mí eran personas orgullosas porque andaban con lentes oscuros. Y yo decía, ¡ay, qué gente arrogante que anda así, como muy creído!, decíamos. ¿Por qué? Por los lentes de sol. ¿Los lentes de sol son malos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra o expresión deberíamos usar? Siempre usamos malos, ¿verdad? Es malo, es malo, es malo. Pero debemos recordar, no es malo en el sentido moral. Las cosas no son pecadores o pecadoras. Eso ayuda, ¿no, hermano? A saber que no es algo moral, aunque lo usemos, ya tenemos el conocimiento que bíblicamente. Correcto, hermana, correcto. No tienen pecado. Entonces, surgió el tema, ¿no? De si me pongo un arete, pero a una mujer, una dama se pone un arete, ¿ya pecó?
¿Y si se pone 2? ¿Y si se pone 3? Y entonces se dan cuenta, uno empieza a atribuir pecado a lo que no es. Ahora, ¿es sano ponerte muchos aretes? ¿Hacerte huecos en la oreja? ¿Es sano? 1, tal vez sí, 2, tal vez sí. No lo sabemos, ¿verdad? Se viene el versículo. Exacto. Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Correcto, exactamente. Es cuestión de libertad cristiana. Y conciencia. Así es. Entonces, no vas a condenar a tu hermana o a tu hermano porque digas, oye, este se puso pantalón de color amarillo. Pues se va a ver chistoso, ¿verdad? Pero pues no está cometiendo ¿qué? Pecado. Por ejemplo, nuestros hermanos negros, afroamericanos o africanos, ¿verdad? A ellos les encanta ponerse ropa amarilla, verde, por su color. Entonces uno lo ve y dice, uy, o sea, se ve llamativo. Pero si uno se pone un color así extravagante, ¿estoy pecando? No, ¿verdad? Tal vez se vea medio raro, se vea feo, pero eso no quiere decir que sea pecado. Porque si no estamos llamando pecado a lo que no es. Es más, hay una sentencia en la Escritura que dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, porque todas las cosas que Dios creó son buenas y nada es de desecharse. Pero hay familias, y yo he conocido de manera personal, y hasta me quisieron adoctrinar, de que solo debo comer verduras. Si comes carne, estás pecando. Porque localizan el pecado en las cosas. Bueno, vamos a continuar porque este tema no lo vamos a acabar nunca, pero, o sea, uno tiene que recalcar y remachar esto, ¿verdad? Porque de otra manera empezamos a juzgar al hermano o a la hermana por algo que en verdad no es pecado. Hermano Julio. Hermano, pero una vez, por ejemplo, habiendo entendido incluso, ¿verdad? Diciendo así por las escrituras, que no está el pecado localizado en las cosas, sí. ¿verdad? Después de eso, ¿no hay alguna instrucción cristiana bajo la libertad Sí, cristiana? correcto, hermano, así es, así para es. poder hacer uso o así es, abstenerse de hacer así uso. es, así es. La Biblia en términos generales habla siempre de moderación, ¿verdad? De decoro, ¿no? Prohibición. Sí, exactamente. Cuando el apóstol o cuando Santiago dice, por ejemplo, que las mujeres no se vistan ostentosamente, no está diciendo que un sombrero con plumas sea pecado. Lo que está diciendo es que la mujer se viste así con la intención de ¿qué? Exactamente. Pero se dan cuenta, cualquier cosa puede tomarse en el sentido incorrecto, porque la mujer que se viste de la manera más humilde lo puede hacer con ¿qué intención? De que todos me vean que todos también ¿qué? Soy pobre. Exactamente. ¿Se dan cuenta, hermano Julio? Entonces, con esta enseñanza, el cristiano queda preparado para ahora sí, ¿verdad? Recibir la instrucción acerca de lo que está bien o es apropiado. Exacto. Para no llevarlo al otro extremo. Exacto. Y entonces consideras a tus hermanos en Cristo. Todos tenemos trasfondos distintos, ¿verdad? Y tienes que ser paciente, comprensible y decir, no. Entonces hay que tratar de mantener la unidad. Nuestra cultura tiene mucho que ver también. Mucho tiene que ver. ¿Ok? Es como el ejemplo que dimos de los samoanos, ¿no? En esta isla del Caribe o no sé dónde está, que su cultura de ellos es que se tatúan la cara. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Llega el evangelio a ellos y ¿qué les vas a decir? ¿Y cómo se despintan? Exacto. ¿Cómo te despintas la cara? Ya se quedó. Aquí no puedes entrar a la iglesia. ¿Se dan cuenta? O los africanos que se abren el labio y se meten ahí
algo, o en la nariz o en la oreja que tienen unas cosas ahí, llega el evangelio a la vida de esas personas, ¿qué vas a hacer? No quiere decir que para siempre se queden así, pero tienes que ser paciente y mostrarles, ¿verdad? Que no deben dañar a sus cuerpos de esa manera, ¿no? O sea, imagínense. ¿Será como Sí, hermana. hermano, cuando, como usted dice, el evangelio llegó a lugares que se casaban con dos mujeres? Exacto, hermana, la poligamia. Ajá. Quizá no la corrieron rápido a la mujer, sino que fue un proceso de decir, bueno, quizá los diablos que vengan ya solamente van a aceptar a una sola mujer, ¿verdad? Pero Fue un proceso, hermana, porque ya habían familias en las que el hombre tenía más de una mujer, ¿ok? Entonces, cuando llega el evangelio, es como en África actualmente o en ciertas tribus asiáticas donde se practica todavía la poligamia. Cuando cree el marido, cree ¿quién? Toda la familia. Cree toda la familia. ¿Cuál se queda? Y entonces uno tiene que, bueno, ya Dios te llamó así, es pecado, pero esta es la ley de Dios. Y con las generaciones que vengan, ya no se va a practicar la poligamia. ¿Se dan cuenta? O sea, no es algo sencillo. Por eso es que este tema del pecado, bien entendido, nos va a librar de nosotros mismos, de juzgar sin caridad, sin amor, y de atribuir mal moral a lo que no tiene mal moral. De ahí la importancia de que la enseñanza sea bíblica, ¿verdad? Yo Sí, creo hermana. que lo que mi hermana quería decir es esto, que si la droga, ¿cómo que no va a hacer nada? Yo creo que lo mal está el pecado está entre la persona que lo usa y entre el que la hizo. Por ejemplo, la droga del fentanilo que tiene que fabricarse. El pecado no está en la droga, Claro. está en el que la va a usar y en el que la hizo. Correcto. Pero con lo que se usó, eso es lo que Dios creó. Exacto, son que lo sustancias, puedes usar para cualquier correcto. otra cosa Por que ejemplo, sea. hermana Arlene, cuando me operaron de mi espalda, y yo tenía mucho dolor, y me dieron cocaína prácticamente, y yo me relajé. ¿Verdad? Pero ese es un efecto paliativo, es decir, disminuye, calma el dolor. Pero yo no quise decir que era pecado, sino que es malo. Sí, Es claro, malo, no, y yo te entiendo, hermana, nada más que tratamos de clarificar los términos, porque tú lo entiendes así, pero otros hermanos, en la mayoría de las iglesias, lo que quieren decir es pecado. No digo que es pecado, pero sí es malo. Exacto. Consumirlo. O sea, ahí está el punto, consumirlo es malo. Te hacen Exacto. daño, te hacen mal. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, Es como decir, el mal no es pecado, no es malo, pero es malo que te metas al horno sin saber nada. exactamente, entonces el error no está en el mal, está en ti. El puercoespín. El puercoespín, pues tiene muchas espinas. Y la gente dice, oye, ese animal es malvado, no lo toques. No, Dios lo creó así para defenderse. Ahora, si tú vas y lo tocas, pues vas a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Del puercoespín. Bueno, no redundemos más, pero muy importante tema, muy importante. El apóstol Pablo, el autor de Hebreos, dice una y otra vez, no nos cansamos de repetirle siempre lo mismo, porque esto es sumamente importante. Entonces, la polución original a los descendientes de Adán no solo se les carga con la culpa de este, sino que también heredan de él su polución o corrupción moral. No solo se les priva de la rectitud original, ¿lo recuerdan? La rectitud original consistía en que conocían a Dios verdaderamente, en que no tenían pecado. ¿Y cuál era el otro? Conocimiento, eran justos delante de Dios. Sino que también ahora poseen una inclinación innata de nacimiento y positiva hacia el pecado. Existen dos puntos de vista en cuanto a esta contaminación. ¿Qué tan grande es? ¿Hasta dónde llega esta contaminación? Bueno, algunos dicen como depravación total. Esa corrupción, esa mancha es una depravación total. No significa que cada ser humano sea tan malo como pueda llegar a serlo, que sea incapaz de hacer el bien en ningún sentido de la palabra
y que no tenga absolutamente ningún sentido de admiración por la verdad, el bien y la belleza. No significa eso. Aunque claro, hay gente, como dice Juan Calvino en sus instituciones, que se olvidan de todo temor a Dios y actúan ya en un estado bestial o animal. Si lo vemos, ¿verdad? Gente, todos estamos podridos, pero moralmente, ¿verdad? No podridos de que apestamos, ¿no? Sino moralmente. Pero hay gente que está tan depravada ya, que no tiene ningún temor a Dios y que puede hacer cosas completamente aberrantes, ¿verdad? Bueno, más bien, ¿qué significa? Significa sencillamente que la corrupción inherente que traemos se extiende a cada parte de la naturaleza del ser humano. Se extiende a su mente, a su corazón, a su voluntad, a sus sentimientos, todo. Y no existe en él ningún bien espiritual que sea bueno en relación a Dios, sino solamente una perversión moral. ¿Ven lo que está diciendo aquí? Todo lo que hace el hombre sin Cristo, sin el perdón de Dios, sin la salvación, todo lo que hace el ser humano moralmente es malo y condenable delante de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos, porque por allí también en las iglesias dicen, ay, no, dice, esa persona es bien buena, ya se ganó el cielo. Aunque no va a la iglesia ni cree en la Biblia y niega toda la Biblia, pero es bien bueno, ya se salvó. No. Estás contradiciendo la Biblia. Ahora, que Dios en su misericordia a esos que están muertos en delitos y pecados todavía les conceda su bondad y les permita hacer cosas externas que son buenas ante los hombres, es diferente, pero no son buenas ante Dios. Todas nuestras obras, usando la expresión del profeta, son como trapos de inmundicia. ¿Ok? Muy bien. Los pelagianos, los socinianos y los antiguos arminianos son grupos dentro de la iglesia, niegan la depravación total del ser humano, pero la escritura la enseña claramente. Vamos a verlo. Juan 5:42. Juan 5:42. Dice el apóstol Juan allí, o nuestro Señor hablando, 5:42. Mas yo os conozco que no tenéis ¿qué? Amor de Dios en vosotros. Vean lo que está diciendo el Señor Jesús a los propios judíos que se creían hijos de Dios. ¿Qué les dice el Señor? Ustedes no tienen amor de Dios en ustedes. Y si no tienen amor de Dios, ¿amor de quién tienen? Bueno, si es que se puede hablar de amor del diablo, ¿verdad? Es un amor pervertido, ¿no? Corrompido. ¿Mande, hermana? Amor a sí mismo. A sí mismos, que ya es algo pecaminoso, correcto. Romanos 7:18. Romanos 7:18 dice así el apóstol: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en su naturaleza pecaminosa, no en tu carne, ¿verdad? Sino en su naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer está en mí, mas el hacer el bien no lo alcanzo. Ahí está. Interesante esa traducción, no lo alcanzo. O sea, cualquier pagano que diga voy a agradar a Dios por mí mismo, nunca lo alcanzará. No se puede. ¿Ok? Siguiente base bíblica, vamos a pasar de ahí de Romanos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí lo interesante es que, como en Romanos 7, el apóstol está hablando no de los paganos, sino de los cristianos.
que a pesar de que ya hemos sido perdonados, de ahí la importancia de entender el pecado original como culpa y contaminación. Cuando el cristiano es perdonado, se le remueve ¿qué? La culpa, completamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero todavía nos queda la mancha, la corrupción. En que la santificación consiste precisamente en ¿qué? En matar esos deseos pecaminosos, odiar el pecado y ser purificado más y más. Entonces la santificación igual, ¿verdad? Es un asunto espiritual, moral, direccional. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces esa mancha del pecado se puede entender como depravación total. ¿Qué significa otra vez? Cada parte de nuestro ser está manchado por el pecado. No hay ninguna parte que no esté manchado. Tus palabras, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tu alma, todo está manchado. Por eso es depravación total. A algunos no les gusta la expresión depravación total, porque sí se da a pensar que todos estamos haciendo lo peor que podemos, y no es así. Algunos hablan de una corrupción radical, es decir, desde la raíz. Como quieran entenderlo, es correcto. Y la otra forma en que se entiende la corrupción, la mancha, es como incapacidad total, que va junto con pegado, como decimos. Aquí nuevamente es necesario hacer una distinción. Por lo general, los teólogos reformados sostienen que el pecador es aún capaz de realizar el bien natural. Lo que decíamos hace rato, alguien que no es cristiano, pero que ayuda a los huérfanos, que ayuda a los pobres, que construye una casa para una familia pobre, eso es un bien natural, pero no es un bien que lo justifique delante de ¿quién? De Dios. Porque está manchado completamente por el pecado. También hablan de que el pecador todavía puede realizar el bien civil o la justicia civil. Claro, lo civil pues tiene que ver con la ciudadanía, la justicia de respetar las leyes de tráfico, respetar cuando vas al DMV y alguien te empuja, pues no luego te pones a pelear y a gritar, aunque a veces dan ganas, ¿verdad? No, uno tiene que calmarse y ser un buen ciudadano. También el bien religioso externo. Claro, hay muchas religiones en el mundo, el cristianismo no es la única. Hay budistas, hay católicos romanos, ustedes pueden mencionarlo, ¿verdad? Testigos de Jehová, hay de un montón. Pero ¿esas personas pueden hacer un bien religioso externo? Claro que sí. O sea, pueden, si la calle está sucia, por ejemplo, y la policía, la autoridad no hace nada, limpian, ¿no? O dentro de su religión practican ayudar a los pobres. Está bien, entonces todo eso está bien, hay un orden. Pero ¿eso los hace dignos delante de Dios? No, de ninguna manera. Pero dice, ¿puede realizar todavía el pecador actos y manifestar sentimientos que merecen la sincera aprobación y gratitud de sus semejantes? Claro, y que incluso en cierta medida reciben la aprobación de Dios. Claro, porque ¿quién les da la capacidad de hacerlo? Dios. Pero cuando se examinan estas obras en relación a Dios, se descubre su defecto radical, es decir, de raíz, dado que no las motiva el amor a Dios, ni el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Es muy importante. Además, el ser humano no puede cambiar su predilección o su preferencia básica al pecado por el amor a Dios. Ni siquiera puede motivarse a tal cambio porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Existe abundante apoyo bíblico para esta doctrina. Vamos a leer rápidamente Juan 1:13. Juan 1:13.
que dice así. A ver, como decían en mi iglesia, ¿verdad? Vamos a hacer esgrima bíblico. Lo que querían decir es, vamos a ver quién encuentra más rápido, ¿no? Y entonces Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no puede ser, nadie puede ser cristiano por sí mismo, ni por su voluntad carnal, nadie. Tiene que ser una obra ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Pero es que esa persona es buena, sí, externamente, naturalmente, hace cosas buenas, civiles, ¿verdad? Religiosas, naturales, sí. Pero ¿eso lo justifica delante de Dios nuevamente? No. Si así fuese, entonces la Biblia está equivocada, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Comentarios, hermanos? ¿Comentarios? Bueno, ya se han hecho muchos, ¿verdad? Pero ha sido, yo creo, interesante. Y nuevamente para reflexionar y pensar y orar a Dios y pedirle al Señor honestamente, porque yo me he dado cuenta en mi peregrinar cristiano cómo el Señor me ha ido abriendo los ojos para no llamarle pecado a lo que no es pecado. Y digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname, que antes juzgaba a mi hermano o a mi hermana por esto o lo otro, que a veces es cuestión de gustos, ¿cierto o no? Así somos nosotros, a veces es cuestión de gustos. Si se llega a poner José Medrano una camisa del América, pues, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, si te gusta el fútbol, alguien se pone una camisa del América y tú no le vas a la América, casi lo ven como un demonio. Oye, no, eso no es pecado. Pero ¿qué tal si se pone un arete? ¿Verdad? Se pone un arete. Bueno, es un buen punto, hermana, porque hay culturas, como dijimos, que se pintan la cara y se hacen otras cosas. ¿Eso en sí mismo es pecado? Nuevamente, no. Lo que hay que hacer es reformar la vida y ver si eso en verdad vale la pena mantenerlo como cultura o no. ¿Verdad? Dependiendo a dónde uno esté, porque por ejemplo aquí, yo estoy viniendo a la iglesia, si yo llego rapada, ándale, lógicamente que usted va a decir, algo está pasando en el brazo Socorro porque llego sí. rapada. O sea, si usted me ve todo el tiempo peinada y de repente me ve rapada, algo está pasando en el interior. Claro. O sea, el Espíritu de Dios. A mí lo que me diga y que ojalá que nunca pase, le dio cáncer a la hermana, la radio, ¿cómo le llama? Quimioterapia, pues se le cayó el cabello. Imagínense, piensen en eso, piensen en ese punto. Llegó alguien a la iglesia rapadita, no tiene nada de cabello, y volteamos a verlo. Y no sabes que tal vez esa pobre hermana está batallando con cáncer. ¿Cierto o no? Pues, ¿por qué la juzgaríamos? Pues porque así es el pecado. Porque lo localizamos en las cosas. Por ejemplo, esa misma hermana o hermano que quedó calvo por el cáncer y se pone una peluca. Hay gente que dice, ¡ay, las pelucas! Porque detectamos el pecado del otro. ¿Verdad? Las pelucas. Y es que, hermana, leen. En la iglesia sucede como en la vida misma, hasta lo que menos te imaginas. Hasta esas cosas suceden y dices, no, hermanos, tenemos que, ahora sí, como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Tenemos que no conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento constantemente. No nada más el que está empezando, nosotros también. Es una renovación que atañe a todos nosotros, todos los días de nuestra vida. Pero ese pasaje no es más como contracultura, hermano. ¿Mande, hermano? Ese pasaje no es más como contracultura. ¿Contracultura? Sí, claro, yo sé, yo nada más estoy citando, ¿verdad? La expresión del apóstol, pero sí, o sea, bueno, Pablo habla en Romanos también sobre los débiles y los fuertes en la fe, el ofender innecesariamente al débil, etcétera, ¿verdad? Pero claro, el débil, ahí ese es un punto que debemos de tocar después. El débil que en la fe no está llamado a ser débil toda su vida. Tiene que madurar, porque la debilidad no es señal de santidad, es señal de inmadurez. De flojo, no le
Pues sí, en un sentido, hermana, claro, así es. Ok. Pero también aunque la lean, a veces hay malentendimiento. Ah, exacto, de ahí una buena enseñanza, y por eso es nadie, ni un pastor puede enseñar perfectamente la Biblia o saber todo, nadie. Pero nos esforzamos y crecemos juntos crecemos, ¿verdad? Por eso también Pablo pone un balance, le dice al maduro, le dice, no pongas piedra de tropiezo como si para él es pecado comer algo, Exacto. no lo comas enfrente de él. Exacto, no está Pero diciendo... al débil también le dice, no juzgues. Exacto, no juzgues a tu hermano, claro, así O es. sea, es de las dos partes. Sí, hoy comimos puerco frito. ¡Oh! Puerco frito. No, y no me ¿Verdad? Alguien puede decir, no sé, ¡ay! ¿Verdad? Puerco comieron el pastor, ¿no? Pues sí, ¿no? O comieron menudo, ¡ay! ¿No? Hay gente que no le gusta y puede llegar al grado de decir, es pecado comer menudo. No es pecado, aunque no te Es como guste. fueron Sí, glotonea, sí. ¿Mande? Sí, glotonea, sí. ¿Sí que qué? Si es glotón. Si es glotón, claro, porque claro, porque Proverbios dice que uno de los 7 pecados capitales, o no sé si es de los 7, pero sí menciona la glotonería. Y si ¿Verdad? no compartir, se lo come. Así, el pecado es que coma las tripitas bien fritas y no convides. Eso sí es pecado. Sí, hermana. Yo vengo de una iglesia donde ahí te prohíben la Navidad, Sí. te prohíben, si tú por ejemplo, los niños tienen una camisa que traiga el Spider-Man. Ajá, también. Sí, porque son iglesias donde ellos ven demonios o algo las medias. Sí, así es, hermana. Pero es la enseñanza que Sí. traen ya. Sí, hermana, Arlene. A veces, porque me ha tocado platicar con personas Ajá. que en las iglesias lo prohíben, o no es como prohibirlo, sino como puedes caer en pecado. Exacto. Por ejemplo, Pero- idolizar a un Correcto. Spider-Man. ¿Qué es lo que se condena? No las cosas, no la camiseta, no el pantalón, se condenan las prácticas, los hábitos que te pueden llevar ya a ofender a Dios. Por ejemplo, en Navidad, que ya empiezan a poner que el nacimiento. Exacto, y uno ya cargas al niño Jesús y lo acuestas y oye, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, recuerden, si tú celebras Navidad, está bien. Si no celebras Navidad, está bien. Es libertad cristiana. Pero ¿cómo? Ahora, si tú celebras Navidad y entonces Navidad para ti es llenar todo el arbolito por delante detrás de juguetes, bueno, eso ya, si tienes dinero, bueno, aunque tengas dinero, ¿verdad? Pero si la Navidad piensas que se trata de juguetes, eso ya no es la Navidad. Por eso es que nosotros celebramos la Navidad, pero ustedes lo ven, o sea, nosotros seguimos predicando nuestro pasaje de la Biblia que corresponde, exponemos la palabra, nos gozamos, sí, Cristo nació, pero es algo de celebrarse siempre, todos los días. Pero hay ocasiones en que se hace, ok, está bien, bueno, predica el Evangelio, vive el Evangelio, muestra el amor de Cristo, muestra su gracia, gloria a Dios, si lo hacen, ¿verdad? Pero actualmente es difícil mantener a Cristo en la Navidad por tanta basura que hay en el mundo. Ay, que adoran más al Santo Claus. Así es. El conejo que pone huevos, ¿no? Válgame, ¿de dónde sacan esas cosas, verdad? El conejo que pone huevos. ¿Pueden creerlo? Y los niños, hermanos, lo creen, ese es lo peor de todo. Y luego hay padres cristianos, iglesias cristianas que enseñan eso a sus hijos. Y la hermana Lisbeth casi se va para atrás como Condorito, ¿verdad? Un conejo que pone huevos, ¿cómo? Es que su mamá es la gallina. Así es. No, hay que tener cuidado. Hay muchas cosas que son de libertad cristiana. Si lo haces, está bien. Si no lo haces, pues, no pecas tampoco, dice la palabra. Exacto. No, así es, juzguemos con justo juicio, dice la palabra, y con sabiduría, claro. Un juicio justo es un juicio sabio, ¿verdad? Con amor, de hablar la verdad siempre en amor. En eso consiste la enseñanza bíblica, que juntos vayamos creciendo poquito a poquito, decir, Señor, gracias. Ayúdame a someter mi mente
a tu palabra, a Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento tuyo a Cristo, que es el Señor de tu mente, de tus acciones, de tus costumbres, de tus hábitos, etcétera, etcétera. Vamos a terminar con una oración y el hermano Julio terminará la grabación. Padre, gracias por la enseñanza de este tema del pecado tan relevante que no podemos terminar, pero que probablemente la siguiente clase lo hagamos. Pero Señor, cuánto has refrescado nuestra mente y nos has exhortado una vez más. Ayúdanos, porque somos muy limitados, no somos tan diestros ni tan eruditos para poder responder y satisfacer todas las dudas que tengamos. Pero tú eres bueno y tu Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos va ayudando para que poco a poco vayamos exponiendo tu palabra. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, en sus trabajos, en el hogar, de viaje, donde quiera que estén. Guárdalos de todo mal. En Cristo Jesús.